Yo soy arquitecta, como dice Patricia, pero hace ya fui 10 años arquitecta y hace 40 estoy en este mundo del libro. O sea, soy más de este lado que del otro también. Eh, en el año 2007, bueno, yo voy a empezar desde el principio. Yo empecé trabajando con Silvia Castillón, que está aquí al lado, la fundadora de la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y de Fundalectura. Trabajé con ella hasta comienzos del año 2000, donde nos retiramos de ahí y fundamos Babel. Para comenzar la editorial, lo difícil era empezar a hacer libros y uno después qué hacía con ellos. Ustedes saben que este no es un país de librerías, entonces había que pensar en algo. Entonces lo que hicimos fue empezar por una distribuidora, es decir, traer libros de afuera para tener un corpus de libros en los cuales ir produciendo libros, irlos poniendo, ¿no? Irlos poniendo con más libros, pues, porque un solo libro es muy difícil de salir a la calle, uno hace un libro y sale a la calle y ¿qué hace? Entonces con eso teníamos un fondo que nos permitió ir poniendo poco a poco los libros que fuimos produciendo. Cuando empezamos a tener esos libros, decidimos que teníamos que tener un punto de venta. Entonces uno decía, bueno, un punto de venta, ¿qué es? Pongamos una librería. La librería permite no solamente tener esos libros ahí exhibidos, sino conocer lo que está circulando en el mercado. Esto en el año 2001 no había muchas librerías, no había mucha circulación de libros para niños todavía, ni los únicos que habían circulando realmente eran los que nosotros traíamos de afuera con Fundalectura, que era básicamente algunos libros de Argentina, de Ediciones Coligüe y Ediciones Ecaré, que sigue con Babel desde hace ya 23 años. Entonces, tener una librería permite conocer el mercado. Después de tener la librería dijimos que ponemos un café y al final terminamos poniendo una biblioteca. Entonces también soy colega de ustedes, aunque no parezca. Y pusimos una biblioteca que nos permitía además conocer el público. O sea, teníamos todas las condiciones. O sea, teníamos producir, teníamos acercamiento con los niños que estaban ahí, la biblioteca todavía funciona, es una biblioteca que funciona con el barrio en el entorno donde está Babel, de préstamo gratuito, un reglamento en positivo. Bueno, y después de tener esto decidimos, pues empezamos a producir los libros, empezamos a trabajar en el tema. No había muchas bibliotecas, muchas librerías, las librerías que había no trataban muy bien el libro infantil, entonces empezamos una cruzada por poner el libro infantil, digamos, de moda, pues que la gente entendiera que se trataba del libro infantil. Entonces en el año 2007, en la Cámara del Libro, creamos el Comité de Libros Infantiles, es decir, creamos un espacio donde se reunían los editores. Para empezar eran los de las multinacionales, ustedes saben, las empresas de texto escolar que tenían su producción de literatura infantil, y poco a poco se fueron sumando las nuevas editoriales que fueron creciendo y naciendo. A partir de ese año hicimos el Festival del Libro Infantil también, que se hace cada año en el mes de octubre, con un seminario de reflexión y cuyo objetivo es poner los libros infantiles en la vida pública, ¿no? O sea, los libros para niños por lo general están en las bibliotecas escolares y en las bibliotecas públicas. Están, la sociedad, digamos, ha delegado en maestros y bibliotecarios el tema de la promoción de la lectura. Y lo que nosotros queríamos hacer era poner el libro en la calle, es decir, que los padres de familia y los niños de civil se encontraran con los libros por fuera del colegio. No queríamos sacarlos del colegio, pero sí queríamos que se encontraran de otra manera más natural. O sea, que la familia se involucrara en la tarea que se había delegado a colegios y bibliotecas. Entonces hemos hecho toda clase de actividades y hemos tenido toda clase de ideas
para hacer la promoción del libro infantil, hasta que en el año 2016 comenzamos con una tarea. En el año 2016 yo estaba en la Junta Directiva de la Cámara del Libro y me dijeron: felicitaciones, el libro infantil es lo que más se produce en Colombia, es el segundo renglón. El primer renglón de ISBN solicitados en el país es texto escolar, y el segundo renglón es libro infantil. Sí, y yo, ¿y cuántos? 980, y no, imposible. Esto sería pues Suiza, no sé, esto sería Francia, sería el paraíso con todos esos libros para niños, es imposible. Entonces nos dedicamos a hacer una investigación para discernir qué de eso que estaba en el ISBN era literatura infantil. Ustedes saben que el ISBN es, me imagino, porque supongo que todos son bibliotecarios que saben que es un ISBN, por supuesto. Entonces, el ISBN, la catalogación del ISBN se hace en la Cámara Colombiana del Libro, esto estaba en manos de la Biblioteca Nacional, y la clasificación en el ISBN se delegó en los editores. Es decir, cada vez que alguien va a sacar un ISBN, pone un chulito en una cosa que dice: juro que este libro es de carácter científico y cultural, y por eso puedo tener ISBN. Lo que el ISBN excluye a los libros del IVA. Entonces se pone ese chulito, y después uno va y busca, antes en la clasificación DUI, que más o menos la habíamos aprendido a manejar, ahora en la clasificación tema, que es absolutamente infinita, donde hay todo tipo de clasificaciones y uno puede poner cualquier cosa. Entonces, desde libros para niños muy chiquitos, y entonces uno no sabe qué será muy chiquito. 5 años es chiquito, o será un niño de brazos, pero un niño de brazos no lee. Bueno, no sé. Esta clasificación es un imposible, que debería estar en manos realmente de bibliotecarios, porque los editores, digamos, sabemos los temas a los que nos interesa, o de los que tratan los libros, pero no conocemos ese recorrido que se hace una clasificación, como lo hacen ustedes en la biblioteca, para que el usuario y el libro se encuentren. Entonces, lo que hicimos fue analizar esa situación, a ver qué era lo que se producía como literatura infantil. En esa imagen del boom que hizo Plop, me lo robé de un amigo mexicano, que en el mismo momento en que yo empecé a hacer este trabajo de investigación, él estaba haciendo lo mismo, porque le pasó lo mismo en México. Y otro amigo en Argentina le pasó lo mismo, Adolfo Córdoba, que tiene un blog muy interesante de libros para niños. Y entonces, a él le estaba pasando lo mismo. Entonces decidimos juntar los esfuerzos y ver qué pasaba. Entonces, aquí está esto era lo que pasaba en ese momento. Todo el mundo decía: el boom de la literatura infantil nacional, hay millones de libros, no sé qué, todo era… estos son recortes de prensa de blogs, de periódicos, donde se daba cuenta de ese boom que estaba sucediendo. Y basados en este texto de Graciela Montes, empezamos a trabajar, que dice: sería interesante recoger una muestra de los libros para niños publicados en un país o en un continente en un año determinado y tomar nota de algunos datos elementales, como ser cuál es la procedencia, cuál es el género, de qué manera narran, si se trata de narraciones, en qué ámbito geográfico y socioeconómico se desarrolla la historia, qué otros imaginarios se acogen, qué registros de lengua se usan, cuál es el rango de los intertextos, etcétera, etcétera. Tengo la sensación de que se dibujarían algunas inmensas avenidas muy transitadas y muy pocos senderos laterales que se alejaran rumbo a otras búsquedas. Que eso era lo que nosotros nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar ahí. Entonces, estos eran los ISBNs solicitados en el 2017, sobre el cual empezamos el trabajo de investigación. De 17.939 hay registro de las primeras secciones en las que se clasifica, como eran educación, o sea, libro de texto, 1.500, 870 de literatura infantil y juvenil.
El otro, o sea, digamos, estaba explicado hasta ahí, hasta Ciencias de la Tierra, de ahí en adelante hay una clasificación infinita con los otros 6.000 títulos. Y lo que hicimos fue clasificar a los editoriales. Es decir, en un principio habíamos hecho una investigación renglón por renglón, es decir, investigar cada libro que salía en el ICBN para saber de qué se trataba. Lo que resolvimos al final, para que esto fuera un poco más ordenado, era clasificar a los editores, ¿no? O sea, qué tipo, y esa clasificación nos dio la razón porque habían muchas similitudes en lo que producía cada uno. Entonces, en el primer renglón teníamos editor-autor, ¿no? Que tenía, mi editor-autor tenía en ese momento 79 registros y las editoriales independientes 71. Es decir, había mucha más gente publicando que editoriales con posibilidades de publicar, que es lo que pasa ahora todavía y que cada vez crece en proporción. Después teníamos las grandes editoriales. En ese momento estaban las nacionales y las multinacionales. Las nacionales han ido desapareciendo porque pues Norma pasó a Lo que Leo en este momento. La distribuye Richmond, es parte del grupo de Lo que Leo. Educar ya no produce sino texto escolar y ya casi no produce literatura infantil, y bueno, y así. Después otros que se llaman Plan Lector y Texto Escolar, porque solo producían libros para el mal llamado y autodenominado Plan Lector, no de las escuelas, sino de los editores. O sea, hay gente que produce libros, sobre todo en la mayor parte en Bogotá, destinados a colegios y escuelas privadas del suroccidente de la ciudad, así literalmente. O sea, esto es con un nicho específico, libros baratos, libros que tienen, como pasa con la literatura infantil, tienen poca validación con el público y con el mercado, están solo validados por el editor y por la escuela que lo acoge. Generalmente lo acoge la escuela por indicación de un rector que decide, este año vamos a usar los libros de Lo que Leo, los libros de no sé qué, y el maestro le toca escoger dentro de eso lo que pueda para hacer. Estos libros, además de estas empresas que nosotros clasificamos como de Plan Lector y Texto Escolar, solamente producen para ese mercado, porque ustedes saben que los libros de Norma, de Torre de Papel, o lo que era SM, Barco de Vapor y todo eso, circulaban normalmente en el mercado, ¿no? Los libros de Lo que Leo siguen circulando, pero estos otros libros no circulan en el mercado, circulan solamente, se hacen específicamente para los colegios. No tienen ninguna validación de nada. La única validación por la que seguían los maestros y por las que seguían los padres es la indicación de edad, ¿no? O sea, si ven a su niño leyendo un libro que dice para 12 años, se escandalizan porque el niño tiene 7, y si es uno de 13 leyendo uno que dice para 7 años, todos le dicen que es un bobo porque está leyendo cosas tontas. O sea, los libros se clasifican según eso, ni siquiera su contenido. Se producen además con un libro paralelo, es como el paramilitarismo de los libros, que es un libro que le indica al maestro todo lo que hay que decir, todo lo que hay que hacer con el libro. Salga a la calle, mire los arbolitos, visite al vecino. En ninguna parte dice lea el libro, ¿no? Eso no tiene nada que ver, sino la actividad que se hace alrededor del texto escolar, del libro escolar. Bueno, este me salió repetido. Abajo están los distribuidores, porque en este país un porcentaje muy alto, pues si digamos si los independientes producían 71 títulos, los distribuidores, me voy a devolver un momento, los grandes editoriales 400 de esos 900, ¿no? Los de Plan Lector y Texto 94, o sea, todo el mundo produce más que los editores independientes. Los distribuidores 53, los distribuidores porque en el país los libros que se escogen para los planes nacionales de lectura, se pide que saquen ISBN colombiano para circular. Y ese ISBN colombiano hace que se deforme enormemente la producción. Por otro lado, las instituciones
También en este primer comienzo era muy poquito, ahora cada vez hay más producción de libros que se llaman literatura infantil de instituciones directamente. Y después habían unos NNs que siempre están cambiando, que son editoriales que no analizamos porque son las editoriales que se dedican a otro tema y que por lo general durante un año, porque les pareció, porque se les apareció un autor, porque al rector de un colegio, porque al gobernador de un departamento se le ocurrió hacer un libro para niños, y estos NNs cambian constantemente, pero realmente son muy poquitos y no afectan la producción. Y estos son otros que son, de verdad, estos sí son otros, que son corporaciones de teatro, un montón de cosas, un montón de gente que hace un libro exclusivo, por lo general hace un libro por solicitud de una junta directiva, un libro para regalar un año, todo eso, esos también, esos crecen cada día más. Por ejemplo, una fundación dedicada a trabajar con niños ciegos, en vez de ver en el mercado que hay, va y produce el libro ellos mismos. O uno que deciden trabajar con cáncer, entonces hace un libro para el cáncer. Entonces ellos mismos hacen su propio libro, exacto, para que la plata se quede ahí y circule toda dentro del circuito. Entonces, nosotros decidimos quedarnos con la producción objeto de estudio, porque ahora van a ver que esto empezó allá, pero ahora tiene un producto que lanzamos a comienzos de este año. Nos quedamos con las editoriales independientes y los grandes grupos, digamos que eran los que producen libros por editores profesionales, hechos a la medida del mercado, es decir, que circulan en librerías y que circulan, digamos, libremente, que se pueden conseguir en el mercado abierto. Lo de los productos comerciales ya les voy a explicar. Esta es la producción, ¿no? Entonces, si ustedes ven la barra azul, son títulos. Entonces, la barra azul más grande son, esto tenía un indicador, ¿no? Aquí. El rojo son los ejemplares. O sea, en las grandes editoriales se ve, yo creía que esto no señala. Bueno, las grandes editoriales producen la mayor cantidad de títulos y la menor cantidad de ejemplares. Y los productos comerciales producen la menor cantidad de títulos y la mayor cantidad de ejemplares. Estos son los libros que circulan en mercados informales, en los semáforos, en las calles. En Bogotá hay una empresa que se llama King Color, que tiene unas máquinas impresionantes y produce por cada título entre 500.000 y 1.000.000 de ejemplares, cosa que se ve la proporción con las grandes editoriales. Los editores independientes es completamente ridículo la cantidad de títulos que produce y la cantidad de ejemplares que produce. Aquí quitamos los productos que no son comerciales, quitamos el plan de lectura, quitamos los ebooks y la situación pues es aún más dramática en las editoriales independientes. La cantidad de títulos casi que desaparece. Después hicimos los productos comerciales son por lo general franquicias por ejemplo, de Disney y de todas estas cosas de películas y digamos que no son objeto, son un objeto comercial, un objeto que se compra en un supermercado para callar al muchachito que está molestando, pero no estaría, o sea, no lo ofrecerían ustedes en una biblioteca, supongo, ¿no? Que es un recontrarresumen, 4 páginas, ¿no? Por lo general, derechos comprados en el exterior, no producidos. Hay empresas que producen ambas cosas, digamos, Panamericana como empresa produce por la editorial libros que están al mercado abierto con autores colombianos y toda esta cosa muy bien editados, y por el otro lado produce con el NIT de la librería, produce sus propios productos comerciales,
¿no? Entonces hace su propio Disney y su propia cosa comercial para vender en sus librerías. Después lo que hicimos era ver qué producía quién y cómo. ¿Sí? Hay una franja gris, o sea, digamos, a la izquierda estaban las empresas multinacionales, ¿no? Después, en naranja más oscurito, las grandes empresas nacionales. Después, los azules, que eran las editoriales independientes, como ven, producimos menos, pero somos más. Después el moradito, que son los independientes que acaban de llegar y no sabemos si todavía se van a quedar o no, si van a seguir produciendo. Y en el último renglón estaban los aficionados. Esto es, por lo general, editoriales independientes que producen libros para adultos y que de pronto se les ocurrió hacer un libro para niños y hacen uno y dicen, uy, no, eso está muy difícil, y no lo vuelven a hacer nunca más. Entonces, esa sección de los aficionados cambia cada año también. Y esto era un esquema de la producción, o sea, de la línea del centro hacia arriba, es lo que se hace localmente, es la producción local, o sea, libros editados en Colombia, es decir, que un editor consigue a un autor y un ilustrador y hace toda la tarea hasta la producción de un libro, es la parte de arriba, ¿no? Como verán, están las multinacionales y las grandes empresas nacionales con una producción grande y después las independientes con una producción mínima chiquitica. Hacia abajo de la línea están los libros que se traen de afuera, es decir, las empresas multinacionales traen libros de sus filiales, ¿no? O sea, no tienen que comprar derechos, sino traen, o sea, digamos, Norma trae los libros de su filial argentina o peruana o chilena, como le parece, y lo mismo hace SM o lo que leo, ¿no? Cuando en este momento hacía unos años había empezado la crisis en España, por lo general estos libros venían todos, los de abajo venían en su mayoría de España. Cuando empezó la crisis y los españoles le dijeron a las empresas nacionales acá, ya no les vamos a mandar libros, les toca imprimirlos en el país, entonces tuvimos la suerte, porque es una suerte, de que empezaran a circular libros de otros países. O sea, ellos ya no tenían que traer solamente lo español, sino que además pudieron traer de Argentina, de Chile, y tuvimos una mejor diversidad. Pero ustedes ven la proporción tan impresionante, o sea, ese cosito de arriba contra todo esto que hay abajo, ¿no? Entonces, los amarillos son libros de las multinacionales y los rosados que están hacia abajo son derechos comprados. O sea, un editor hace un libro propio o compra los derechos para su país o para la lengua de otros países. Ay, perdón. Y eso es lo que sucede acá. Como verán, las empresas independientes tenemos unas compras de derechos muy pequeñitas y las empresas, las grandes empresas nacionales, unas compras de derechos muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un país en el cual se decide que lo que manda es la novedad. Todo el mundo que tiene cuando uno le preguntan, ¿y qué novedades tiene? Entonces, mi librera decía, ¿y usted ya lo leyó? No. Ah, bueno, entonces esa es novedad para usted. Porque la verdad, los libros no se agotan. O sea, si estuviéramos hablando de libros informativos, de libros de apoyo, de libros de ciencias, hay que estarlos revisando sistemáticamente porque las cosas están cambiando. Pero la literatura sigue siendo la misma. Y si un libro no puede permanecer y no puede acercarse al público y no tiene la oportunidad de que se venda en una librería o se preste en una biblioteca, nunca va a tener la oportunidad de convertirse en un clásico. Porque un clásico es un libro que ha permanecido y que ha ido de una generación a otra y que se conversa sobre él y que se sigue leyendo. Nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, de tener el clásico más clásico de todos los colombianos, que son los Chigüiros de Ibar Dacol. O sea, los libros tienen 40 años, Ibar ha tenido toda la vida eso, y Babel hace 25 vive de los Chigüiros de Ibar Dacol. Así como literalmente. Bueno, entonces después de esto empezamos a clasificar los libros y a mostrarlos, e hicimos con esto una página que todavía está construyéndose, donde no nos limitamos porque para hacer esto era muy difícil.
que los editores nos hicieran caso y no pusieran los libros que traían en otros países, sino que nos entregaran para hacer una página web los libros que se producen en Colombia, los libros que son de trabajo colombiano, los libros que puede hacer Random House, Planeta, Panamericana o Babel, pero que sean hechos en el país. Y les voy a contar, las grandes empresas, por ejemplo, Random House tiene la oficina donde hace literatura infantil, también son 2 personas, como en Babel. O sea, las grandes empresas son empresas muy pequeñitas que hacen un trabajo muy serio y hacen un trabajo en el país también. Entonces, con eso, no sé si Patricia me ayuda para poner la página web y mostrarle. Hicimos una clasificación de esos libros y le pasamos a cada editor un fragmento para hacer una primera selección. Con eso y con el apoyo de la Biblioteca Nacional hicimos un primer catálogo. La ventaja de ese catálogo, nosotros lo llamamos catálogo de derechos, porque cuando vamos a una feria internacional es lo que se puede mostrar como hecho en el país, ¿no? Como las cosas que producimos acá. Entonces, se supone que cuando se va a una feria internacional de cualquier cosa se lleva café, ¿no es cierto? O se lleva panela, qué sé yo, se llevan cosas hechas en el país. Bueno, esto es lo que hicimos nosotros. Entonces, lo que hicimos fue hacer una página donde se pudiera filtrar y mostrarle a todos ustedes en todo el país. Eso todavía no está sin terminar del todo, pero ya está circulando, ya se puede ver mucho de la producción, donde se viera la producción, donde toda la gente que está alrededor, que tiene que ver con los libros y que tiene que ver con el trabajo con la literatura infantil y con los niños, pudiera ligcolombia.com.co. Bueno, no sé, ¿me toca acá? Bueno, esta es una página donde están todos esos libros producidos en Colombia. Tenemos mirar allá, las editoriales que participan. En este momento todavía tenemos SM, por ejemplo, y SM ustedes saben que ya se fue del país, se fue como por la trastienda, no se fue en Argentina decidieron cerrar y se armó un escándalo espantoso, entonces aquí se fueron calladitos. Los libros que estaban ahí ya están buscando editor en otros, esos libros no se van a perder, pero están buscando editor en otros. Entonces tenemos, ¿qué? Tenemos todas las editoriales, como yo estoy aquí, voy a mostrar, ¿va a ver? Aquí está, entonces en las editoriales solamente están los libros, o sea, hay una descripción de la editorial, la página de la editorial y los libros que la editorial ha producido en Colombia. La idea es de verdad que esto, cuando el país va a una feria internacional, no se lleva cualquier cosa, sino se lleva este catálogo, esta es la producción que se pueden vender derechos y que puede circular. Están los chigüiros. Y como ¿dónde están los irlandeses? Aquí está. Como estamos con Santiago Guevara y Rafael Yocte, les voy a mostrar los libros de ellos, entonces uno puede entrar a cada libro. Cada libro, tenemos los libros, tenemos imágenes de cada uno de los libros que están, para que se vea un poco por dentro. Y tenemos
Tenemos también enlaces afuera a... Ahí está Jairo, no está Santiago, pero está Jairo. Entonces tenemos enlaces a noticias sobre el libro, a premios que han recibido, a cosas que han sucedido. Aquí tenemos UG, que es nuestro nuevo bestseller, porque Rafael y Jairo hay que decir que producen un bestseller cada tanto. Este es un libro totalmente hecho en el país. Durante la pandemia Rafa dibujó durante 4 años, ya les contará. Y es un libro que tenemos el orgullo de decir que está publicado en inglés para todo el mundo, en español y catalán en España, en Italia, en italiano por supuesto, en Brasil y en Corea, por ahora. Una pequeña muestra para que se antojen para mirar el libro. Entonces estamos construyendo esta página para ser útiles, porque yo sí entiendo que para un bibliotecario, así que para un maestro, en la inmensidad del mercado, entender qué sucede, que pueden tener los libros de personas que están acá, que hablan nuestro lenguaje o que dicen cosas sobre nuestro país, me parece que es una herramienta súper útil. Ahora, cada vez esta información primera para trabajo de investigación lo estamos haciendo ahora un levantamiento hasta el año 22 con un grupo de estudios de la Universidad Javeriana. Entonces los muchachos ya agarraron todos los ICBNs y todas las empresas y haciendo este ejercicio que hicimos entre el 2006 y el desde el 2015 al 2018. Y ya estamos actualizando hasta ahora para llamar a las personas y decirles, bueno, venga, ponga sus libros en esta página. Entonces, en el... Cuando uno busca un libro de un libro, sale el libro del mismo autor. Entonces, como es Jairo, salen los otros libros que ha dibujado Rafa, los otros libros escritos, señora. El autor es Jairo Buitrago, el escritor, y el ilustrador es Santiago Guevara, que está aquí con nosotros. No, tiene que ver es una historia durante las guerras de independencia. Se supone que durante las guerras de independencia vinieron soldados y mercenarios que venían de Inglaterra, sobre todo irlandeses. Entonces esta es la historia, una historia que sucede durante esa guerra de un pequeño niño que es reclutado por el ejército de Bolívar, porque el reclutamiento de los niños no es de ahorita, sino es de toda la vida, de toda nuestra historia. Reclutan un niño para que cuide los caballos del ejército y en la subida al páramo se pierde. Y en el páramo se encuentra con un grupo de irlandeses. Y en ese grupo, señora, esta historia es muy hermosa porque la historia de ese niño que se relaciona con un grupo de irlandeses, el irlandés ve en ese niño a su propio hijo y el hijo ve, ese niño ve en ese hombre un padre también. Entonces se construye una relación muy bonita y la guerra los separa, pero bueno, no les voy a contar, fue el libro, lo tienen que leer. No, bueno, léanlo. La otra cosa que también deforma la manera, por eso nosotros ahora vamos a empezar,
cuando un libro pasa de una editorial a otra, va a desaparecer de donde estaba y lo vamos a poner en la editorial que sigue, porque pasa mucho. Por ejemplo, Alfaguara se vendió a Random House, el sello Alfaguara se vendió a Random House, que es el brazo literario de una empresa alemana que se llama Bertelsmann. Entonces, cuando se vendió el sello, solamente se vendió el sello de adultos, el sello infantil se quedó en una distribuidora que es Richmond, y esa distribuidora, que antes era, no me acuerdo cómo se llama, bueno, que tenía que venía de una editorial de texto escolar, se convirtió, se quedó con el sello Alfaguara, pero el sello Alfaguara, se quedó el sello Alfaguara durante un año. Entonces, durante un año los libros circularon con el sello Alfaguara, un año después tuvieron que picar todos los libros y volverlos a hacer con el sello Lo que leo. Entonces eso también deforma las estadísticas del ICBN, porque de pronto un día aparece Lo que leo, que hace, igual que una editorial independiente, entre 3 y 5 libros al año, aparece con 200, y es porque tuvo que pasar todo su fondo. ¿Cuál es la ventaja? Que para pasar el fondo que tenía en Alfaguara para Lo que leo, tenía que volver a pedir los derechos y volver a hacer negociaciones. Entonces los afortunados fueron los autores locales, que era mucho más fácil pasarlos directamente. Entonces el fondo de Lo que leo comenzó con mucha fuerza con los autores nacionales. Entonces eso vamos a hacer cada vez que el libro desaparece una editorial y se reubica, la vamos a reubicar para que la página siempre esté viva, para que esté siempre disponible lo que hay acá, lo que se hace acá, no de autores necesariamente vivos, pero sí de autores, por lo general autores colombianos o autores de otros países, pero el libro producido y editado en Colombia. Ahí está. Ahí hay también una página que explica qué es ese catálogo de derechos y cómo lo hicimos, ¿no? El Comité de Libros para Niños y Jóvenes de la Cámara del Libro y la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, que existió entre el año 82, 83 hasta el año 2000, más o menos. Y esta es la nueva, sí, que salió en el 2017, volvió a nacer la asociación, la Secretaría de Cultura de Bogotá y un montón de gente que nos ayuda para poder hacer este trabajo de investigación y para poderlo divulgar con todos ustedes, con maestros y bibliotecarios. Digamos que una política editorial sobre el libro no hay una ley del libro que está bajo la lupa, que necesitamos revisar urgentemente, pero no hay una política. Este año es la primera vez que la Biblioteca Nacional decide poner en primera línea los libros hechos en el país, ¿no? Porque es muy fácil, viendo los libros que se producen en otras partes, tratar de que el plan de lectura se llene de libros muy bonitos, pero muy alejados de este país. Entonces digo, a los libros españoles que les ayude el Ministerio de Cultura de España, ¿sí o no? A nosotros que nos ayude el Ministerio colombiano a los colombianos. Entonces en eso estamos, en que se construya una política editorial, que se construya una política sobre el libro que no existe y que se divulgue, porque el problema es dónde están todos esos libros y dónde. Yo he visto bibliotecas donde los bibliotecarios no tienen ninguna autonomía para la compra, que no tienen ninguna autonomía para escoger lo que su comunidad necesita. Y voy a contar un cuento que he contado 1000 veces. Es que en el municipio de Santa Elena, al norte de la ciudad de Medellín, había una biblioteca muy bonita, la fuimos a visitar. En Santa Elena es de donde bajan los silleteros.
los famosos silleteros. Entonces esta señora contaba, muy emocionada, su biblioteca, una biblioteca muy bonita, muy organizada, con de todo, texto escolar, libros regalados, lo que podía, y ella tenía una vitrina en la mitad de la biblioteca y decía, yo sueño con esta vitrina, llenarla de libros sobre flores, sobre la historia de las flores, las esencias florales, el cultivo de flores, y soñaba, y lo único que tenía era un libro de Bancolombia con fotos del desfile de silleteros, ¿no? Y ella entonces cuando le iba a decir al alcalde, señor alcalde, quiero plata para comprar unos libros sobre flores, le decía, espérese que le mande la cajita no, la cajita del Ministerio de Cultura con los libros del plan de lectura. Y ella, con suerte, un día él destapó la caja y le salió La Jardinera, y se fue con La Jardinera y lo puso en su altar, y le toca esperar otro año a ver si de casualidad sale un libro que tenga que ver con el tema. Porque los planes de lectura son importantísimos, hacen que crezca la industria editorial, que haya un montón de libros que de otra manera no se van a divulgar, que se divulguen, pero a la vez hace perezosa la cadena y perezoso el mercado. Porque entonces cuando el bibliotecario dice, ay, señor alcalde, me deja comprar unos libros, espérese que ahorita le mandan la caja allá al ministerio, ¿no? Eso es todo. Entonces este trabajo que estamos haciendo es también un manifiesto para decir, hacemos libros en Colombia, los libros colombianos son importantes, hay mucha gente produciendo con éxito y circulando, no solamente acá, sino en otras partes del mundo, y necesitamos que los bibliotecarios nos ayuden. Bueno, eso era lo que yo les quería compartir. Sí, perdón. Sí, sí. No, yo quería como, a partir de lo que usted acaba de decir, mm, como agregar algo que me parece que es necesario, agregar algo que me parece que es necesario en un grupo de personas que están trabajando con la biblioteca. O sea, es verdad que estamos haciendo un esfuerzo desde la Asociación Colombiana de Literatura Juvenil y todas, desde una asociación nueva de editores independientes que se llama la Cámara Colombiana de Editores Independientes. Queremos promover el libro colombiano. Queremos que los maestros y los bibliotecarios conozcan el libro colombiano, no solamente por el hecho de que sea colombiano, sino porque además son libros que han recibido reconocimientos internacionales, que circulan en otros países, que son de verdad de calidad, porque no se trata de privilegiar el libro colombiano solamente por su nacionalidad. La idea es que sean los libros de buena calidad. Pero lo que yo sí creo que es necesario agregar a eso es que no exclusivamente lo colombiano, porque nos estaríamos encerrando nosotros en mismos y leernos a nosotros mismos. Es necesario también incorporar a esa selección los extranjeros. Lo que pasa es que queremos revertir la relación. Antes, generalmente, las compras públicas y las compras para bibliotecas han sido 70% extranjero, 30% colombiano. Ahora queremos cambiar esa relación, porque hay suficientes libros de calidad que permite hacerla. Eso me parece importante, y me parece importante también insistir en algo que ya María lo dijo, pero que yo sí creo que es fundamental, es que le tenemos que hacer la guerra a la novedad. La novedad solamente tiene un criterio comercial. O sea, el criterio comercial, saque un libro, véndalo, si no lo que no vendió en las librerías, lo ponen saldos, después lo recogen, lo pican para papel reciclado, y saque otro libro nuevo. O sea, eso solamente es un criterio comercial, la novedad. La novedad nos permite que, por ejemplo, un libro, no sé, de algún autor como Elena Iriarte, que sería bueno que todo el mundo la conociera y estuviera en la biblioteca. Si no se eligió en esta tanda de libros, como ya la próxima ya no es novedad, entonces se queda por fuera y se queda el país sin la posibilidad de tener
esos libros que, como dice, bien lo dice María, tienen toda la posibilidad de convertirse en clásicos, de ser transmitidos de generación en generación, de que los padres que digan, ay, yo leí eso cuando estaba chiquito, se lo voy a comprar ahora. Eso, gracias a eso, Ibar es un clásico, porque muchas de las personas que compran Chigüiro fue porque lo leyeron cuando estaban pequeños. Y si eso se sale del mercado porque no es novedad, entonces se pierde. No. Tuve la fortuna de que Norma decidiera eso. Después de 20 años dijo, ay, pero los chigüiros ya llevamos 20 años vendiéndolo, hagamos otra cosa. Entonces yo fui y lo saqué del sótano de Norma para darles nueva vida. Bueno, entonces están aquí con nosotros Santiago Guevara y Rafael Yocten. Rafael va a ir después, pero vamos a conversar, o sea, porque también la otra cuestión es mostrarles un poco cómo trabajamos. Rafa y Jairo no son ni mucho menos ilustradores exclusivos de Babel, ni nada que ver. Es mejor que lo haga Patricia porque pronto le borran la memoria. Son dos grandes ilustradores colombianos. Rafa insiste en que es peruano, pero vive aquí desde que tiene 2 años. O sea, ya nada que ver. Pero tengo la fortuna también de haber hecho libros con ellos. Tenemos en el tema del libro infantil, tenemos una cosa que a mí me parece muy bonita, y es que no nos apoderamos de los autores, ¿no? O sea, yo sí quisiera que sean míos, pero además de míos, son de otro poco de editores también, colegas, y hacen libros con todo el mundo. Pero queremos mostrarles también algunas presentaciones sobre cómo hemos hecho, cómo producimos un libro, cómo se hace un trabajo de estos.